Hola, bienvenidos a nuestro curso de instrumentos Lab 101. En el video de hoy veremos el control de hold-off. Los temas que veremos son sincronización de la señal en la pantalla y el control de hold-off. En muchas ocasiones la señal que se quiere visualizar en la pantalla es de difícil sincronización y con los controles que hemos visto de nivel y pendiente no se logra. En nuestro caso tenemos una señal que no sabemos qué forma tiene y con el control de nivel intentaremos hacer la sincronización. No es tan fácil como pensamos porque se nos mueve de alguna forma. Cuando el control de nivel no nos sirva adecuadamente está el control de hold off. Con ese control lo que hacemos es retardar la señal cuando se vaya a graficar y se estabiliza mucho más simple. Cada vez que el osciloscopio encuentre nivel y pendiente, él va a generar un pulso de sincronismo para graficar la señal. La señal se va a graficar durante 10 veces la escala horizontal y luego cuando encuentre otra vez el pulso de sincronismo va a volver a graficar, sin importar si era o no en el mismo lugar de la señal original. Con el circuito de hold off lo que hacemos es retrasar o eliminar algunos pulsos de tal forma que podamos siempre empezar casi del mismo punto y obtener una señal estable en el osciloscopio. En resumen, los temas que hemos visto el día de hoy son los controles de sincronización y de disparo, el control de hold off. Hasta aquí nuestro video acerca del control de hold off. En el siguiente video veremos las puntas de prueba del osciloscopio o sonda de prueba. Muchas gracias por su atención.